Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Qué mareo más tonto, ¿no? Mira, me gusta cómo ha quedado, me voy a quedar con la raya así para el otro lado, para cambiar un poco, así para darme un toquecillo diferente. A lo mejor estáis pensando, buah, esta le ha sentado súper mal el glove, me refiero a esta, yo qué sé, llevaba, no sé, sapo o lo que sea, hay un paso por ahí en medio que se ha saltado. Pero no, en serio, me ha sentado de lujo. Fijaos en plan de lo bien que me ha sentado y lo contenta que estoy. Pero también estoy contenta porque por fin voy a saber lo que me toca hacer mañana. Y para eso, ¿qué necesitamos? A nuestra amiga indispensable, Cajita Mierder. Cajita Mierder ya está preparada para ayudarnos a saber qué haremos mañana. Así que no la vamos a esperar más y vamos a sacar el papelito. Redoble de tambores. ¿Qué será? Y el plan para mañana es... hacer una prenda tie-dye. A lo mejor estáis preguntando, bueno, no se te ve muy emocionada para haberlo escrito tú. Pero no os confundáis, en serio, sí que estoy emocionada, sí que estoy contenta. Lo que pasa es que, claro, no logro captar el momento en el que se me ocurrió poner que vaya a hacer una prenda tie-dye, más que nada porque, claro, normalmente los tie-dye son como prendas muy psicodélicas, muy coloridas, muy abstractas, muy hippies y todo eso. Y yo soy, pues, no sé, más bien tirando a oscura. Oscura, por decirlo de alguna forma. Y claro, a ver, es claro, el colorido con lo otro que sí que vale que hay tie-dyes, me refiero que son oscuros y todo eso. Pero, joder, qué momento. Pues nada, ya sabemos lo que nos toca hacer mañana. Nos vamos a dormir y, pues bueno, pues a ver lo que nos sale. Un besito. Hasta mañana, chao, chao. Hola chiquis, pues nada, ya ha llegado el momento. Vamos a preparar las cosas para hacer nuestra prenda tie-dye. Lo bueno de esta técnica es que podemos darle un nuevo aire a aquellas prendas pues, que ya no nos convenzan, en plan que ya están aburridas, en plan las tenemos ahí como que no nos las ponemos ni queriendo. Y entonces de esta manera pues le damos como una nueva vida, por decirlo de alguna forma. Que aquí no se tira nada, que aquí nos reinventamos y bueno, a ver qué nos sale. Hay varias formas de hacer tie-dye, pero yo me he decantado por la lejía porque creo que es una de las más sencillas y para ser la primera vez pues vamos a ir por lo sencillo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es ponernos cómodos. A ver, siempre hay que estar cómodo, obviamente. Pero ahora más todavía porque vamos a estar trabajando con lejía. Entonces, si nos salta cualquier cosa, nos va a fastidiar lo que llevemos. Así que poneos una camiseta, unos pantalones, alguna cosa, me refiero en plan que no os dé pena manchar, para que así podamos trabajar con un poco más de tranquilidad. Yo me he puesto esta camiseta, que veis aquí, en plan ahí, pues camiseta ahí normal de la vida, que si me salta cualquier cosa, pues no tengo ningún problema. Para hacer nuestra prenda tie-dye lo único que necesitamos son tres cosas: agua, lejía y una prenda, que en este caso yo he cogido esta camiseta así violeta, muy mona. Y cordón, vamos a necesitar cordón para poder atar a la prenda. ¡Qué cabeza la mía! Es importante que nuestra prenda tenga el mayor porcentaje posible de algodón. ¿Por qué? Porque si es un 100% poliéster, no nos va a coger la lejía ni queriendo. Así que cuanto mayor porcentaje de algodón tenga, va a ser mucho más fácil de desteñir. En este caso, mi prenda es un 100% de algodón, o sea que no deberíamos tener problema a la hora de desteñirla. Pues nada, le decimos adiós a nuestra camiseta lila violeta de la vida y le vamos a decir muy pronto hola a una prenda tie-dye. Así que venga, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es mojar nuestra prenda. Hemos cogido un poquito de agua, lo hemos puesto aquí abajo, entonces vamos a mojarla por completo. Pues ya tenemos aquí nuestra camiseta mojada y escurrida. Y entonces ahora es el momento pues de atarla, de enrollarla y de atarla. En función de cómo la enrollemos y la atemos, saldrá un dibujo de tie-dye diferente. No soy ninguna experta en el tema ni nada de eso, entonces no os puedo hacer una comparativa de si lo atáis de una forma os va a salir tal, si lo atáis de otra forma os va a salir de tal. No, vamos a ir un poquito a la improvisación. Voy a enrollarlo y a hacerlo como más o menos vea y a ver cómo nos queda. Mi idea es doblarlo por la mitad y luego sucesivamente hasta que quede en plan como una tirita fina.
Y ahora que lo tengo todo hecho un tubito, lo voy a hacer pues una caracola, un rosquito. Una vez que tenemos hecho nuestro rosquito, lo que toca es atarlo. Yo lo voy a hacer con cuerda, pero si no tenéis a mano, pues podéis hacerlo, por ejemplo, con gomitas de plástico o todo aquello en plan que tengáis a mano en casa. Estoy aquí liada con mi rosquita, aquí poniéndolo con la cuerdecita. Madre mía. En función de las veces que lo pleguemos y todo esto, pues nos quedará como más manchado o menos manchado por el sitio. O esa es la teoría. Pues nada, ya tengo mi rosquito aquí, como podéis ver, más o menos atado, y solamente nos quedaría el último paso, que es pues meterlo en lejía. Yo no lo voy a sumergir por completo, sino que lo que voy a hacer es pues echar un poco por encima o en algunas zonas para que incida más que en otras, aunque bueno, las cuerdas deberían respetar lo que es la forma, o sea que esas partes deberían mantener el color original. Pero no sé, vamos a experimentar, a ver, voy a hacer un poquito en plan pues en la base y luego a lo mejor en algunas secciones y tal, pues a ver qué nos queda. Cogemos un recipiente o una superficie que nos dé miedo a manchar. He puesto aquí pues esta palangana de plástico, le echamos un poquito de lejía a la base y ahora añadimos pues nuestro rosquito de amor, nuestra prenda que sueña con ser tie-dye. Y ahora pues le echamos lejía, pues si queréis por completo o si queréis incidir en alguna parte más. Voy a hacer un poco como el tuntum. Y ahora pues lo único que nos queda es esperar unos 10-15 minutos más o menos, depende de la intensidad que queramos que tenga nuestro tie-dye. De todas formas, cuando pase ese tiempo podemos echarle un vistazo y si vemos que todavía no ha cogido mucho color, pues lo dejamos un poquito más. Cuanto más lo dejemos, más va a perder el color. Así que eso ya depende pues de lo que a vosotros os guste. Y mientras que esperamos, pues podemos aprovechar para hacer otras cosas. Creo que acabo de resolver el misterio sobre la materia oscura. Nuestros 15 minutos ya han pasado y ahora toca ver qué es lo que ha pasado. ¡Pero qué fuerte! ¡Es rosa! Bueno, ya tenemos nuestro rosquito de amor que ha pasado ya 15 minutos, entonces lo que vamos a hacer es... Jolines, qué fuerte, qué nervios, que ha funcionado, que estoy muy nerviosa y emocionada, qué guay. Pues lo que vamos a hacer es quitar la lejía y antes de quitarle las cintas o con lo que le hayamos atado, vamos a enjuagarlo. Lo vamos a enjuagar hasta que salga el agua transparente. Entonces será señal de que ya pues ha perdido todo el tinte que tenga por ahí como medio flotando. Ya lo hemos lavado y aunque luego lo volveremos a lavar, ahora es el momento crucial, el momento de la verdad y es saber qué forma, qué es lo que nos ha salido. Así que pues nada, vamos a cortar las cuerdas, crucemos los dedos y a ver qué nos sale. Mirad, acabamos de quitar 2 cuerdecitas y ya se nota ahí el corte. ¡Ay, madre! A ver cómo ha quedado. Compartir es vivir, así que vamos a ver juntos el resultado de la prenda. Vamos a ver, voy a desenrollarla. A ver qué ha salido. ¿Qué es esto? A ver. ¡Guau! Pues ni tan mal, ¿eh? Bueno, todavía no la he visto del todo, pero... ¡Qué chulada! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! ¡Qué chula! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Ha funcionado! ¿Quién lo hubiera dicho? Fijaos qué bonito. ¡Oh! Y no es tan rosa como yo creía. ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué degradado! ¿No? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Estoy súper satisfecha del resultado. Al menos a primera vista me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Bueno, en serio, es que ahora mismo me estoy muriendo de ganas por ponérmela, de verdad, en serio, qué pasada. ¡Guau! Estoy súper contenta, qué maravilla. Así que bueno, nada, lo que voy a hacer es enjuagarla para que si le queda algún resto de lejía o lo que sea, de tinte, pues que lo suelte. La voy a tender ahí al pincecillo, que hace bastante, y a ver si se seca prontito y puedo ponérmela y enseñarla. Así que nada, voy al lío y os la enseño en cuanto esté lista. Paz y amor. Mirad qué pasada, ya la tengo sequita, ya la tengo fantástica y mirad qué chula ha quedado. Esta ha sido como la excepción que confirma la regla, porque de verdad, ya sé que dije que yo soy de colores oscuros, pero también hay que darle un poco de color a la vida y este es mi toque de color. Mirad bien qué chulo que ha quedado el degradado, el efecto tie-dye por detrás y por delante. ¡Qué pasada! Aparte es ponerte como este tipo de prendas y como que te entra así como no sé, un gusanillo ahí, como entras ahí de bailar, de vibración y todas esas cosas, y buen rollo, y paz, y así eso, no sé, da como gustito a la vida, ¿no? Sí, alegría. Pero también me entran unas ganas enormes de posar en plan como, mira, ¿qué? ¿Te gusta mi camiseta? Me he estirado tanto que me caigo al suelo. Pero no pasa nada. Yo espero de corazón que os haya gustado porque está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Y recordad, si os ha gustado, os animo a darle al pulgarcito para arriba y que me digáis en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que os dé la gana, básicamente. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué nos toca hacer. A ver. Un besito muy grande. Y hasta la próxima. Chao, chao. Paz y amor.